Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa, en la que trataré sobre los hechos ocurridos recientemente en Venezuela, en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, allí, en ese país, en Venezuela, que está atravesando, como todos ya han podido conocer a nivel mundial. Cuando hablo de todos, me refiero a la comunidad internacional de lo que está pasando, acerca de lo que está pasando en mi país, en Venezuela, porque se han registrado una serie de saqueos de manera focalizada, aislada en los últimos meses, pero el ambiente se ha tornado tan, pero tan convulso y tan volátil que los hechos más recientes devinieron en saqueos masivos sin precedentes en la historia reciente de Venezuela. Los saqueos registrados en Cumaná. Y es que hay voces que hablan, voces que se pronuncian y eh, tras lo ocurrido en Cumaná, que dejó 400 detenidos y más de 50 imputados, dejó también como saldo al menos 100 establecimientos que fueron afectados por los saqueos en esa pequeña ciudad capital del estado oriental de Sucre, que limita con el mar Caribe y también con la isla de Trinidad y Tobago. En Cumaná, según lo reseña la BBC Mundo en un reportaje que trata sobre las voces que se pronuncian o se pronunciaron sobre los saqueos, para que tras esta interpretación que le daré, poder entender qué significa este hecho ocurrido en Cumaná, estos hechos de saqueos en Cumaná, en Venezuela, por qué ocurrieron y qué consecuencias, más de las que ya hay, deja para Venezuela. En Cumaná es un día laboral, pero parece domingo. La ciudad del oriente de Venezuela atraviesa una resaca tras los saqueos de un centenar de locales comerciales y galpones que dejaron un muerto y más de 20 heridos entre el martes y miércoles. Martes, según se tiene el registro, martes 14 de junio y miércoles 15 de junio de 2016 en Venezuela, país caribeño que registró en 2015 la inflación más alta del mundo, de 180,9%, y que según el cálculo de firmas privadas padece una escasez del 80% de los productos, actualmente una inflación de un 400%. Se ha intensificado este año las protestas por falta de alimentos y medicinas. No sé dónde vamos a conseguir algo para comer. Si antes sufríamos haciendo colas larguísimas y estirando el sueldo para comprar cualquier cosa, ahora será peor. Esto es un desastre, dijo desesperanzado José Chirinos, vecino de uno de los establecimientos saqueados de la localidad costera. Después de los saqueos solo quedaron escombros donde antes había anaqueles y estantes, como pueden observar en estas imágenes. González presenció como un supermercado ubicado en una avenida principal fue desvalijado por personas que luego corrían en todas las direcciones llevando alimentos, bebidas y hasta máquinas y piezas del mobiliario. Ahora, donde antes estaban ubicados los anaqueles y estantes, solo quedaron escombros. Parece la consecuencia de un huracán, como si hubiera ocurrido un huracán. Según la Cámara de Comercio de Cumaná, al menos 100 establecimientos y galpones fueron afectados por los saqueos. Aún no se han calculado las pérdidas materiales, que incluyen mercancía y destrozos de la infraestructura. Hay 400 detenidos. La mayoría de los negocios de la capital de Sucre, el estado más pobre de Venezuela, según las cifras más actuales de 2013 del Instituto Nacional de Estadística, permanecen cerrados desde el pasado miércoles. Al día de los saqueos, muchos de los negocios de Cumaná cerraron sus puertas. El gobernador de ese estado, Luis Acuña, informó que en los disturbios había fallecido un hombre llamado Carlos Colón, de 42 años, tras recibir un disparo en el pecho durante el saqueo de una panadería. Agregó que por los actos de vandalismo al menos 400 personas fueron detenidas y trasladadas a una prisión ubicada en Guárico, en el centro del país. El dirigente oficialista sostuvo que los hechos eran parte de un plan bien diseñado, supuestamente por la oposición venezolana, para generar zozobra. Esta semana se han registrado saqueos y protestas en varias regiones del país, incluido el estado Zulia en el extremo, donde al menos 121 personas fueron detenidas en abril por sucesos similares en la ciudad capital de ese estado, Maracaibo, que afectaron a unos 50 establecimientos de ropa, alimentos y electrodomésticos. Los rastros de los saqueos también se observan en las calles. También en Sucre
en una zona rural a unos 80 kilómetros de Cumaná, falleció Luis Fuentes, de 21 años, el pasado sábado en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y gente que protestaba por la falta de comida. Tras investigar la muerte del joven, el Ministerio Público ordenó la detención del sargento Carlos Moreno. El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, visitó Cumaná para evaluar los daños y convocó una marcha el día viernes 18 de junio para consolidar la paz que ya está instaurada en la entidad y evitar nuevos focos de violencia provocados. La crisis económica en el país petrolero se agravó con la caída de los precios del petróleo, que representa el 96% de sus ingresos. Pero esta crisis en Venezuela puede recordar de alguna manera el periodo especial de Cuba, olas de saqueos, de protestas. El gobierno ha recortado las importaciones para tratar de racionar el uso de divisas y fomentar la producción nacional. Actualmente la oposición venezolana atraviesa un complejo y engorroso proceso para activar el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez. Entonces esto se evidencia como un posible cumanazo. Así lo llaman coloquialmente en Venezuela, ya que en Cumaná largas filas se forman frente a los cajeros automáticos y en la entrada de los pocos abastos de comida que abrieron sus puertas custodiados por la Guardia Nacional. Compran algunos bienes, pero la carne, la leche y otros productos de primera necesidad siguen sin aparecer en los anaqueles. La etiqueta #Cumanazo apareció en las redes sociales en alusión al recordado Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando en la capital venezolana y sus adyacencias se produjo un estallido social en respuesta a los ajustes económicos del recién juramentado presidente Carlos Andrés Pérez, quien gobernó de 1989 a 1993, que desembocó en disturbios, saqueos y una masacre. Aunque el alcalde David Velázquez suspendió por 72 horas la circulación de motos de uso particular en Cumaná, muchas recorren las calles de todos modos con pilotos sin cascos que van cometiendo infracciones de tránsito. Pero hay voces que se siguen pronunciando, porque Alejandro Estaba, propietario de una distribuidora de materiales de construcción, cuenta que sus trabajadores y él se han mantenido en vigilia 2 noches seguidas. Hemos dormido muy poco, cuenta Estaba. Por cada día, o por acá, cada quien está defendiendo su negocio, su territorio, porque está latente el peligro, en vista de que pueden producirse nuevos saqueos en una situación tensa. Es una situación tensa, ya la gente de estos barrios, que son favelas que rodean el área, siente que puede hacer lo que quiera, no hay presencia de autoridades, estamos indefensos. Yo tengo una pistola, pero ¿cómo hace uno para enfrentarse a una turba violenta? Al norte de la ciudad, a un par de cuadras de la costa caribeña, un comerciante cantonés proveniente de Hong Kong, por supuesto, recorría indignado a su abasto saqueado. Llorando contaba que los agresores no se conformaron con el local, llevándose la mercancía, las neveras, las máquinas y destruyendo todo el mobiliario, sino que subieron a su hogar y también lo desmantelaron. El comerciante, de 65 años de edad, que se hace llamar Julio y llegó de China en 1980, muestra un párpado morado y cicatrices en sus brazos. Que quieren sacar la mercancía, lo que hay en el abasto, que tengan hambre y busquen comida. Ok, dice el hombre indignado, pero ¿por qué golpearme y por qué llevarse todo lo que tengo? ¿Por qué romper todo? No entiendo por qué. Todo esto que he estado leyendo para ustedes tiene un significado, más allá de los hechos, más allá de las voces, todo tiene una explicación. Y no se trata de simples saqueos, focos de violencia y de inestabilidad social que devienen en una crisis que va más allá de lo económico. Sí, es una crisis económica, esto es producto de la crisis económica, pero ya también es una crisis social que genera crisis política y que genera un Estado fallido. Ahora, ¿por qué? Se han estado registrando olas de saqueos altísimas en Venezuela. Intentos de saqueos en mayo, por ejemplo, el mes con más intentos de saqueos, con mayor cantidad de saqueos que se produjeron en Venezuela. 21 saqueos se produjeron en el mes de mayo, el pasado mes de mayo en Venezuela. Esto habla de una crispación en el ambiente político, social de Venezuela. Quiero remitirme a la teoría de los sistemas, la teoría sistémica de David Easton, para poder entender esto. Comprendamos que la teoría de los sistemas habla de que en toda sociedad, en todo país o en sí, existe un sistema que está compuesto por varios subsistemas: el subsistema económico, el subsistema político, el subsistema social, el subsistema religioso, y de él devienen otros como el subsistema cultural, el subsistema educativo, el subsistema de salud. Pero en Venezuela, en el sistema venezolano, se presenta el subsistema económico, el social, el político y el religioso.
entendiendo esa situación basada en la teoría de los sistemas para explicar lo que sucede en Venezuela como país, que en el sistema venezolano, y es importante remarcarlo de esa manera, en el sistema venezolano prevalece y predomina el subsistema político. Pero ese subsistema político en una sociedad tan politizada como la venezolana, en la que todo tiene un carácter político, todo se basa en el facilismo o en el populismo que ha creado el sistema rentista petrolero para canalizar alianzas, apoyos de la población, generar una base de apoyo popular. Esto genera inamovilidad laboral, y el populismo ha de alguna manera hecho que el subsistema político sacrifique el subsistema económico. ¿Por qué? Porque al generar ese populismo generas inamovilidad laboral que contrae la economía, y al generar populismo generas también, o el gobierno ha generado un gasto público exacerbado que ha de alguna manera politizado la gestión económica venezolana, la ha parcializado, la ha centralizado. Un sistema que no es ni fortalecido ni consolidado en el caso venezolano, pero ese subsistema económico ha sido sacrificado en función del subsistema social. La política afecta a la economía y la economía afecta a la sociedad. Entendiendo también que el subsistema religioso no tiene participación en Venezuela, es una incógnita en Venezuela. Y también con el facilismo y el populismo se afectó al subsistema cultural. Ese es el caso venezolano. Pero también interpretemos esto como el hecho de que en Venezuela actualmente hay una ruptura en el subsistema económico. Esta teoría habla de que para que pueda haber un equilibrio en el sistema, debe haber equilibrio entre todos o en la suma de todos los subsistemas, pero en Venezuela no hay equilibrio en el subsistema político, y no hay equilibrio en el subsistema político por la rivalidad política, el revanchismo, la división, el bipartidismo totalmente polarizado, la polarización ideológica por las agendas, los intereses, ha hecho que el subsistema político prevalezca, pero que esté en una ruptura, porque hay fisura, ya que no hay equilibrio, y no hay equilibrio porque no hay consenso, no hay entendimiento, no hay negociación, no hay encuentro. Entonces, esa ruptura en el subsistema político ha generado también una ruptura en el subsistema económico, pero la ruptura del subsistema económico deviene de lo que pasa en la política venezolana. Al politizarse tanto la economía y al hacerse tanta politiquería, se ha afectado el subsistema económico por el modelo político económico, y al generar esa ruptura en el subsistema económico producto de erróneas políticas económicas que han generado esta crisis económica, se produjo una ruptura en el subsistema social, que trae como consecuencia, y está trayendo en Venezuela como consecuencia, ingobernabilidad, tensión social, crispación y fragmentación. Esto habla de que la sociedad en Venezuela está dividida, está crispada, porque cada quien busca proteger sus intereses en pro del bienestar propio por la crisis económica para subsistir ante un ambiente tan convulso y volátil. Por ello se genera fragmentación y se genera crispación. Cada quien se preocupa por lo suyo en Venezuela. Esto genera tensión porque la demanda se acrecienta por el descontento social que ha supuesto la ruptura del subsistema económico, producto de la ruptura del subsistema, o la ruptura del subsistema social, producto de la ruptura del subsistema económico. Y esa fragmentación, fisura, crispación y tensión social genera ingobernabilidad. Esa ingobernabilidad afecta al subsistema político en Venezuela, pero si el subsistema económico o la economía ha afectado a la sociedad en Venezuela por la crisis que actualmente hay en el país, esa ruptura del subsistema económico al parecer se devuelve al subsistema social, y el subsistema social genera colapso del subsistema económico. ¿Qué significa esto? Mientras más ruptura haya en el sistema económico venezolano, en el subsistema económico venezolano, más ruptura se producirá en el subsistema social. Entonces habrá más fragmentación, más crispación, más tensión y más ingobernabilidad, y eso es lo que se ha visto en estos saqueos que se produjeron en Cumaná. Esto genera colapso del subsistema económico. ¿Por qué? Porque si hay saqueos, entonces se afecta la productividad de los comercios. Si hay contracción comercial en la distribución de los negocios, del comercio, de los productos, se afecta la renta de aquellos que se ven beneficiados y que comercian y son parte de la industria comercial de los alimentos en Venezuela. Esto genera contracción en el sector comercial, afecta la economía,
tiende a generar ruptura en el subsistema social, colapsa en el subsistema económico y por ello se genera más ingobernabilidad, más tensión social, más saqueos y por ello se producen más y más saqueos y eso es lo que significa lo que se produjo tras estos saqueos en Cumaná. ¿Qué quiere decir? La crisis económica ha generado ruptura en el subsistema económico, esto ha generado ruptura en el subsistema social porque cada quien se preocupa por subsistir y eso genera crispación y fragmentación, a su vez incrementa la tensión, crea ingobernabilidad, genera colapso en el subsistema económico porque si saqueas los comerciales que distribuyen la oferta económica, la oferta alimenticia, colapsas el sistema económico y es un círculo vicioso en el que la economía afecta a la sociedad reacciona, daña la economía a través de mecanismos de protestas, de tensión social, de ingobernabilidad, de saqueos, se colapsa el sistema y esto genera un estado fallido. Y es lo que se ve en Venezuela, un estado fallido en el que no hay satisfacción de las demandas sociales producto de la crisis económica, inestabilidad política, servicios públicos en deficiencia, hay una escasez de alimentos del 80%, hay una emergencia en alimentos, una emergencia alimentaria, emergencia en materia de salubridad porque hay escasez de 90% en medicinas, se afecta la vida social, se afecta el subsistema social, hay escasez de medicinas, de alimentos, servicios públicos deficientes, no hay transparencia institucional que garantice la estabilidad del sistema y esto genera un estado fallido y es lo que actualmente se está viviendo en Venezuela. Esto es lo que significa esta ola de saqueos que se ha producido en Venezuela y que terminó de corroborar que hay una ruptura total en el sistema político, social y económico venezolano, una ruptura sin duda alguna que ha desbordado la crisis, que ha colapsado y que ha generado que Venezuela se convierta en un estado fallido. Más allá de que esto suene alarmista, es lo que se evidencia en las calles, porque lo que evidencian los medios, lo que evidencia el gobierno a través de sus discursos, no da señales de que en Venezuela haya un estado fallido. Solamente se necesita estar en las calles de Venezuela, en los supermercados donde se producen estos saqueos, para darse cuenta de que hay en Venezuela un estado fallido, una crisis totalmente desbordada y se ha logrado dejar en claro y ha sido notorio para Venezuela y para el mundo con estos saqueos que se produjeron en Cumaná, una ciudad que puede recuperarse paulatinamente de esto, que es de las más pobres, que con estos saqueos se ha afectado a la industria comercial de la distribución de alimentos allí, pero que debe recuperarse y para ello es imprescindible que el gobierno pueda canalizar recursos de los fondos estatales provenientes ya sea de la recaudación fiscal o del Fondo Sanidad para poder reabastecer estos locales a través de subvenciones que puedan lograr una redistribución del todo lo que ha sido saqueado, una reposición de todo lo que ha sido dañado en el que es el estado más pobre de Venezuela, como lo es el estado de Sucre, con la ciudad más pobre o una de las más pobres de Venezuela como lo es Cumaná y una de las más pequeñas. Esto es lo que ha pasado en Venezuela y estas son las consecuencias que han generado estos saqueos en Cumaná, que han terminado de desbordar la crisis que actualmente se vive en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición.